Hace 48 horas un grupo secuestró a un general colombiano en el Chocó, cerca de Quibdó, el general Rubén Darío Alzate, que iba vestido de civil, iba con una abogada y también con un capitán del ejército. Hoy las FARC hablaron. Esta mañana dijeron inicialmente que no tendrían muchas noticias del asunto, pero hace ya pocos minutos lo que se llama el bloque Iván Ríos de esa guerrilla dijo que en efecto ellos capturaron al general y además ha señalado este bloque Iván Ríos que van a respetar la integridad física del general hasta que lo permita la ira estatal. ¿Qué puede ocurrir de aquí en adelante y cómo debe reaccionar el presidente Santos en las próximas horas en caso de que las FARC no devuelvan al general Alzate? Bueno, obviamente es una situación muy complicada, muy difícil para el proceso de paz, que todo obviamente es la gran prioridad del gobierno del presidente Santos. Él ha jugado todo en eso, ha invertido mucho en eso. Yo no creo que va a pasar a mayores. Yo creo que esto no va a significar el colapso del todo el proceso. Creo que hay interés por ambas partes para seguirlo, pero sí demuestra un problema muy serio en el proceso, que no se va a resolver fácilmente. Creo que las FARC está jugando y creo que le interesa mucho demorar mucho el proceso, extender el proceso, mientras que el gobierno hay mucho interés para cerrar y terminar ese proceso y llegar a un acuerdo con las FARC. Entonces, me parece que hay problemas. Yo creo que esto es un golpe, por cierto, pero yo tengo la impresión que se va a resolver, va a superar este impasse en este momento, pero eso no significa que el resto del proceso va a ser fácil. Creo que la FARC tiene otro calendario en su mente, tiene otros parámetros que el gobierno, y eso es muy revelador. Este incidente, este golpe en ese sentido, lo cual no augura muy bien para el proceso. Pero mi impresión es que obviamente el presidente no tuvo opción sino suspender la conversación. Yo creo que las encuestas son abrumadoras en Colombia, como usted bien sabe mejor que yo, contra las FARC, y obviamente él necesita respaldo de la opinión pública para seguir en ese proceso, y creo que a las FARC le conviene resolver esto y devolver el general y pasar adelante, pero los problemas persisten y son muy complicados. Jaime Hernández, usted acaba de estar en Colombia, acaba de entrevistar justamente hace muy pocos días al presidente Juan Manuel Santos. En esta ocasión, y lo destacaba esta mañana Enrique Santos Calderón, periodista muy importante en Colombia, hermano del presidente Juan Manuel Santos, tal vez hay una diferencia, y es que este secuestro no fue producto de una acción intrépida de las FARC, de un operativo de las FARC, sino que el general apareció en una zona en donde está esta guerrilla. Por supuesto, eso no exime a las FARC de culpabilidad, pero ¿debería examinar el gobierno esto con cabeza fría y no dar por roto el proceso de paz definitivamente en algún momento? Mira, tengo que confesar que hace exactamente una semana, cuando yo estuve frente al presidente Santos, tuve la impresión de que el presidente efectivamente tiene una enorme voluntad política para que este proceso de paz llegue a buen puerto. Pero de otro lado, también noté una firme determinación del presidente, y me lo dijo: si yo en algún momento veo que no hay una voluntad seria y creíble de avanzar en este proceso de paz o alguien amenaza este proceso, yo me voy a levantar de la mesa. Yo me quedé con ese mensaje y sigue siendo válido en estos momentos. Ahora, yo creo que tanto las FARC como los medios de comunicación y la opinión pública en Colombia tendrían que entender, es mi punto de vista personal, que el presidente Santos tiene un margen de actuación muy reducido. El presidente ha enfrentado una enorme presión, una avalancha de críticas. Se le critica de haber cedido demasiado ante la guerrilla de las FARC, se le critica el estar dándoles demasiadas concesiones, y por eso el presidente no ha tenido más remedio que suspender el diálogo, no le quedaba otra. De otro lado, es interesante observar que este secuestro, como tú dices, es bastante sui generis, no es un secuestro que haya buscado, es casi fortuito. Pero a mí lo más interesante de todo esto es que al parecer es como si al interior de las FARC no hubiera una unión, como si hubiera ciertas divisiones. Y este bloque parece ser que confirma
que en este proceso final del proceso de paz se producen ese tipo de coleteos que sacan a flote las uniones, desuniones al interior de las FARC. Yo creo que en este caso el presidente ha hecho bien. Las FARC, es muy interesante, y sería muy interesante analizar línea por línea el mensaje que han lanzado las FARC, porque por un lado demuestra que están muy sorprendidos con la decisión del presidente. Esto quiere decir que ellos quieren seguir sentados a la mesa de negociación. Les ha prácticamente tomado muy de sorpresa este acto, y yo creo que las cosas tal y como están planteadas es momento de serenarse, esperar si las FARC o este bloque en específico suelta al general, y si no lo hace, yo creo que entonces el proceso de paz estaría en graves problemas. En la historia de Colombia, quienes se han levantado de la mesa siempre han sido los delegados del gobierno y nunca los de la guerrilla, y hay que recordar que además hay más secuestrados en Colombia, no solamente el general, la abogada y este capitán. Enrique Santos Calderón señalaba esta mañana también lo siguiente, dijo, si las FARC no devuelven al general, si no lo ponen en libertad, no hay proceso de paz. ¿Será que eso puede ocurrir? Eso puede ocurrir, y con respecto a las características del secuestro del general, no me parece prudente que el hermano del presidente, que es uno de los jefes negociadores del proceso, que además lleva muchísimos años estudiando el conflicto, se refiere a este secuestro como una especie como de secuestro light, un secuestro que se dio en otras ocasiones, en otras circunstancias. Es el primer general de las Fuerzas Armadas colombianas secuestrado en la historia de Colombia. Es un hecho de suma importancia en medio de unas conversaciones de paz. Que pase lo que pase, van a cambiar la naturaleza de esas conversaciones. Así sigan dentro de pocos días, o se demoren mucho, o definitivamente se suspendan. Lo que pasa es que dentro de esta crisis, a medida que pasan las horas, se demuestra el poder de las FARC. Está todo un país esta mañana esperando una rueda de prensa de las FARC, a ver ellos qué decían, y leyendo entre líneas a qué se referían cuando hacían sus declaraciones. Muestra también la vulnerabilidad del proceso mismo, y realmente después de 2 años de conversaciones, la facilidad que hay para romperlo. Yo creo que es un momento para que el presidente y el gobierno y los negociadores analicen muy seriamente si es el momento de hacer una reingeniería del proceso, como lo decía el antiguo negociador Camilo Gómez, o si es el momento para replantear las condiciones en las cuales se va a conversar. Y también un momento para llamar a una especie de unidad nacional, porque en este momento está más dividido el país entre sí que prácticamente la conversación con la guerrilla, y el diálogo, a mí me parece como colombiana, que tiene que cambiar.